Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a darle unos minutitos a que se vayan uniendo los compañeros. Buenas tardes, compañeros, los que van integrándose, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Hola. profe. Les comparto pantalla. El día de hoy vamos a ver funciones exponenciales. Estas funciones vienen en el capítulo que estamos viendo, que es el capítulo 5, en la siguiente sección, que se llama sección 5.2, funciones logarítmicas. Esto está en la página 195 o en la página 212. Ahí es donde lo van a encontrar. 195 o página 212, dependiendo del lector de PDF que ustedes tengan. Y bueno, nada más para... Déjenme checar. Maestro, Adelante. es que mi computadora me acaba de avisar que se va a reiniciar, entonces. Ah, ok. Sí, no, pues te conectas ahorita. Ojalá no se tarde mucho en la actualización. Ok. Gracias. Ok. Bien. La vez pasada terminamos de ver lo que son las funciones exponenciales. Vimos algunas aplicaciones, por ejemplo, al caso del interés compuesto, al crecimiento de poblaciones, también el decaimiento radiactivo. Vimos algunos ejemplos en probabilidad y estadística, en lo que es la distribución esa de Poisson. Y bueno, lo que vamos a ver el día de hoy se llama función logaritmo. Me voy a ir a la parte esta del libro, aquí las funciones logarítmicas. Este es un buen ejemplo, las funciones logarítmicas, de lo que es una introducción a las funciones inversas. Nosotros sabemos que algunas funciones tienen inversa, al menos en una parte de su dominio y de su rango, pero para saber si una función tiene inversa o no, pues las reglas son muy sencillas. Vean. Primero, ¿cómo sabemos que una gráfica representa a una función? Bueno, el eje horizontal representa al eje del dominio, en este caso la variable se llama t. Para cada elemento del dominio le debe de corresponder una sola imagen. Por ejemplo, aquí tenemos a este 2, le corresponde el valor de 4 en el eje S. Para cualquier otro valor de t, pues le corresponde una determinada imagen. Aquí es 2 elevado a la t, esa es la función. Entonces, para saber si esto es una función, de manera muy sencilla, utilizamos algo que se llama el criterio de la recta vertical. Quiere decir que si tú pasas una recta vertical en cualquier punto de la gráfica, esa recta solamente debe de tocar a la gráfica en un solo punto. Si la cruza en dos lugares diferentes o más, entonces no es una función. Para que sea función, una línea vertical debe cruzar la gráfica en un solo punto, al mismo tiempo, ¿no? En un solo punto al mismo tiempo. Ok, vean cómo van aquí las flechitas. Esta es la definición de una función. La función inversa es ver el caso contrario. Quisiéramos ver si ahora los elementos que están en el contradominio o la imagen, si a cada elemento de las imágenes le corresponde un solo valor de los elementos del dominio. Entonces ahora vamos desde el eje Y, del eje vertical normalmente, hacia la gráfica y vemos qué valor de X, o en este caso T, le corresponde, ¿no? Entonces, a este le corresponde un valor, etcétera, ¿no? El mismo criterio que se utiliza acá de la recta vertical para ver si tiene inversa se hace, pero con una recta horizontal.
Una recta horizontal debe de cruzar esta gráfica en un solo punto. Si nada más la cruza en un solo punto, entonces tiene inversa. Y se dice que esta es una función que tiene una correspondencia que se llama biunívoca. Es una función biyectiva. A cada valor de x le corresponde una sola y, a cada función de y le corresponde una sola x. Entonces, o en este caso la t con la s, ¿no? Las variables que sean. Las funciones exponenciales son funciones que son siempre crecientes. Entonces, si crece y baja y vuelve a crecer, entonces una recta horizontal podría cruzarla en más de un punto y entonces ya no tendría inversa. Pero estas siempre son crecientes. Se dice que son monotónicamente crecientes. Por lo tanto, como siempre van en aumento, pues una recta horizontal nunca va a cruzar en más de un punto a esa gráfica. Tienen inversa, en pocas palabras. La representación de la inversa es como la letra F, en lugar de que sea una f de x o una f de t o lo que sea, ahora es f con una potencia que se le pone aquí arriba como si fuera menos 1. Realmente el menos 1 es el único caso donde no representa potencia. Si fuera un 2 sería f al cuadrado, f al cubo, una función a cualquier potencia, excepto cuando es menos 1. Cuando es menos 1 es la función inversa. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las funciones trigonométricas, la función seno de x, hay otra que dice seno con exponente menos 1, ahí aparentemente si fuera exponente, y quiere decir el seno inverso de x, o el arco seno de x. Arco seno, arco coseno, arco tangente, o coseno inverso, tangente inversa, etc., ¿no? Entonces, el menos 1, en el caso de una función, está reservado para la inversa. Cualquier otro número diferente de menos 1, si fuera menos 2, ya no es inversa. Menos 2 ya es una potencia. Si fuera un 3, un 5, cualquier otro número representaría una potencia de la función. Pero cuando es menos 1, es la inversa. Ok. Entonces, en matemáticas intro, perdón, si ustedes llevaron el curso de Mate Intro, algunos quizás pasaron directamente a Mate 1 y luego Mate 2, pero les comento, en Matemáticas Intro, en el tercer parcial, se ven las funciones y se ven operaciones de funciones, y una de esas operaciones es la composición de funciones, ¿no? ¿Qué es esto que está aquí? Este simbolito que parece un círculo se lee como composición. F, aquí es F inversa composición F, o F composición F inversa. Cuando se aplica sobre un argumento, te devuelve ese argumento. Les pongo un caso así como sencillo, entre comillas. Si tú elevas una cantidad al cubo y luego le sacas la raíz cúbica, pues te queda el mismo número. Entonces, esa función tiene inversa, ¿no? Elevar a una potencia y luego sacar la raíz, esas son dos funciones inversas. Y te queda el mismo número, o al revés, primero le sacas la raíz cúbica y luego lo elevas al cubo, te vuelve a quedar el mismo número original, ¿no? Entonces, a eso se le llama composición de funciones. En el caso de las exponenciales, una función exponencial tiene una función inversa que es la función logaritmo, ¿sí? Y bueno, esta sería la definición. Vean que dice aquí y igual a logaritmo en base b de x, donde la base b, la base del logaritmo, también es como la base de las exponenciales, tiene que ser un número positivo diferente de 1, igual que en una exponencial, porque de hecho es la base de una exponencial. Entonces se representan de esta manera, ¿no? Logaritmo en base b del número x es igual a y. Aquí viene una doble implicación. Aquí dice sí y solo sí. Esta doble implicación quiere decir que si se cumple lo del lado izquierdo, también se cumple lo del lado derecho, y si se cumple el lado derecho, se debe de cumplir también el izquierdo. No todas las relaciones son de doble implicación. Por ejemplo, si una persona se llama Pedro, pues es que quiere decir que es hombre, pero no por el hecho de que sea hombre necesariamente se tiene que llamar Pedro. Nada más es una implicación que va de un solo sentido, y la otra condición no implica a la primera, ¿no? Si se llama Pedro, es hombre, pero si es hombre, no necesariamente se llama Pedro. Entonces,
Acá sí, acá si esta se cumple, la otra también, y si se cumple la segunda, también la primera. Doble implicación es sí y solo sí. Se representa con una flechita para los dos lados, ¿no? Matemáticamente. Bueno, lo que quiere decir es que los logaritmos tienen una representación exponencial y a su vez las exponenciales tienen una representación logarítmica. Vean, para convertir, por ejemplo, del lado izquierdo al derecho, tenemos un logaritmo en base b del número x. Entonces, el logaritmo de base b, la base del logaritmo va a ser la base de la exponencial. El resultado de este logaritmo, que aquí se representa por y, va a ser el exponente. El argumento del logaritmo es el resultado de la exponencial acá. Entonces, aquí el exponente es el resultado del logaritmo y aquí la x es el resultado de, y aquí la x, el argumento del logaritmo, es el resultado de la exponencial. Bueno, entonces están como al contrario una con otra, ¿no? Están relacionados. Tal vez no nos quede claro, pero vamos a ver unos ejemplos que con eso nos va a ayudar muchísimo a entender qué significa esta función exponencial. Para esto vamos a hacerlo como de costumbre. Bueno, yo utilizo este programa Maple para darles una explicación. Como no tengo pizarrón, no tengo un pizarrón para proyectarles, pero pues tengo este programa que me permite darles todos los procedimientos, ¿no? En cierta forma me gusta más que el pizarrón, porque aquí puedo hacer cosas que en el pizarrón no. El primer ejemplo dice logaritmo en base 2 del número 8. Este paréntesis que viene aquí no es necesario, simplemente yo pondría logaritmo en base 2 de 8, igual, sin el paréntesis, pero en este programa se requiere que todas las funciones, el argumento vaya dentro de paréntesis, ¿no? Entonces por eso lo estoy escribiendo así, aunque no es necesario, a menos que sean más términos los que van dentro del logaritmo. Si fuera logaritmo en base 2 de x más 1 o de y más 4 o lo que fuera, una expresión de un polinomio algebraica, entonces sí llevaría paréntesis, cuando son dos términos o más dentro del logaritmo, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a algo que no conozco. Nosotros ya estamos acostumbrados a que algo que no conocemos en álgebra le damos el nombre de alguna variable. Por lo regular le ponemos una x, pero puede ser cualquier letra que tú quieras, ¿no? Estamos muy acostumbrados a usar la x, ¿no? Yo le voy a poner la x para que pues, no te cause tanto conflicto, pero puede ser cualquier letra. Entonces yo ya tengo aquí un logaritmo. El resultado de este logaritmo es lo que no conozco, la cantidad desconocida le llamo x. Entonces lo voy a convertir a su forma exponencial. ¿Cómo se convierte un logaritmo a la forma exponencial? Esto que está acá arriba. La base del logaritmo va a ser la base de la exponencial, el resultado del logaritmo va a ser el exponente y el argumento del logaritmo es el resultado pero de la exponencial. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. ¿Cuál es la base que tenemos aquí? La base del logaritmo es un 2. Le voy a poner el 2. El resultado del logaritmo, que es esta x, es el exponente que va sobre esa base. Entonces, quiere decir que es 2 elevado a la potencia x, me tiene que dar como resultado el número al que le estoy sacando logaritmo, que es el 8. Quiere decir que 2 elevado a la x me tiene que dar 8. Y yo me pregunto, ¿cuánto debe de valer la x para que esto se cumpla? ¿Qué exponente le tengo que poner aquí para que el resultado sea 8? Lo puedo hacer por tanteo, ¿no? Pero una manera de hacerlo, pues es mediante la factorización. Ese número 8 yo lo puedo factorizar. ¿Cómo se factoriza un entero? Miren, se los voy a poner. En la clase anterior lo hicimos acá en Excel, ahorita lo voy a hacer igual. Nada más para ilustrarles lo que les quiero decir. Yo voy a factorizar aquí un número diferente. Voy a factorizar 360, ¿no? Como los grados. 360 grados. ¿Cómo factorizamos eso? Bueno, a la cantidad que queremos factorizar, aquí entre estas dos columnas, en la A y la B, le pondríamos una línea vertical, ¿no? Y acá vamos a poner todos los divisores que encontremos, empezando desde los más pequeños,
Y todos los divisores tienen que ser primos, empezando con el número 2, luego el 3, luego el 5, luego el 7, el 9 no es primo, seguiría el 11, el 13, 17, 23, etcétera, ¿no? Generalmente utilizamos los primeros, 2, 3, 5, 7, a lo mucho. En raras ocasiones el 11 o el 13. Pero generalmente con los primeros números primos es suficiente. ¿Cómo factorizamos 360? Entonces, lo escribimos el número, en su libreta lo pondrían 360, le ponen una línea vertical del lado derecho, y acá de este lado de la línea van a escribir, de este lado escribirían ustedes los divisores, ¿no? Por ejemplo, 360 se puede dividir entre 2. ¿Cuál es el resultado? El resultado se pone acá abajo, son 180. ¿Sí? 180 se puede volver a dividir entre 2 y me da como resultado 90. 90 se puede dividir otra vez entre 2 y el resultado me da 45. 45 ya no se puede dividir entre 2. Entonces buscamos con el siguiente primo, que es el 3. ¿Se puede dividir entre 3? Sí. ¿Cómo sabemos que se divide entre 3? La suma de las cifras es 3 o un múltiplo de 3. 4 más 5 es 9, 9 es un múltiplo de 3, entonces se puede dividir entre 3. 45 entre 3 me va a dar 15. 15 nuevamente se puede dividir entre 3, me va a quedar 5. El 5 ya no se puede dividir entre 3, de hecho es un primo, nada más se puede dividir entre 5 y me queda como resultado 1. Y cuando llegamos al 1 se termina el proceso. Los números que quedan aquí del lado derecho, estos me van a servir para representar el 360 en forma factorizada. ¿Cuántas veces aparece el número 2? Aparece 3 veces, me va a quedar 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5. A esto se le conoce, es con la factorización de un entero, pero esto es el teorema fundamental de la aritmética. Ese teorema lo que te dice es que cualquier número entero tiene una representación o una factorización única en números primos, ¿sí? Números primos que tienen alguna multiplicidad. Por ejemplo, el 2 tiene multiplicidad 3. Es decir, ¿cuántas veces se repite? 2 elevado a la 3, 3 elevado al cuadrado y 5 elevado a la 1. Esas serían las multiplicidades, es cuántas veces se repite cada número primo. Y esta factorización es única. A eso se le conoce como el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, bueno, así es como se factoriza, ¿no? Era lo que les quería mostrar, o sea, algo han visto en otro momento. Aquí queremos factorizar el 8, pues es muy sencillo. Tiene mitad 4, tiene mitad 2, tiene mitad 1. Entonces sería 2 por 2 por 2, nos quedaría 2 elevado al cubo. Aparte son números pequeñitos, ¿no? Entonces, a veces ya hasta te lo sabes, ¿no? El 8 factorizado pues es 2 al cubo. Bueno, aquí vamos a comparar 2 a la x comparado con 2 al cubo. Tienen la misma base. Entonces, si tienen la misma base, los exponentes también tienen que ser iguales, ¿no? Estas cantidades son iguales. Si las bases son iguales, los exponentes también deben ser iguales. Entonces, x debe valer 3. El resultado de este logaritmo vale 3. Logaritmo en base 2 de 8, acabamos de encontrar que vale 3. Ahorita no lo podemos comprobar con una calculadora. Algunas calculadoras sí traen estos logaritmos en cualquier base. La mayoría no es así. Entonces sí se puede usar la calculadora para comprobar, pero eso no lo vamos a ver ahorita, ¿eh? Va a haber una parte más adelante donde le vamos a dedicar tiempo a practicar estas operaciones con calculadora. Ahorita lo que me interesa que ustedes aprendan o que recuerden, si esto ya lo vieron, es cómo se sacan los logaritmos sin utilizar una calculadora. Profe, Adelante. entonces, por ejemplo, la respuesta de esa primera sería 2x igual a 8 igual a 2 al cubo, o es 2 al cubo igual a 8, o cómo quedaría la respuesta así. O No, sea, ¿cómo le pondrían en un examen? ¿Cuál sería la respuesta? la respuesta aquí sería 3. Ok. La pregunta originalmente te decía así: ¿cuánto vale logaritmo en base 2 del número 8? La respuesta sería 3. ¿Vale? Pero esa cantidad desconocida nosotros le llamábamos x y después descubrimos que la x vale 3. Entonces, en tu respuesta del examen solamente pondrías el 3. Ok, entonces lo otro quedaría como, por así decirlo, como el procedimiento.
Ese es el procedimiento. En su evidencia, lo que yo les voy a checar es que ustedes tengan este procedimiento. También en las tareas, por supuesto. Tienes que tener este procedimiento para ver de dónde salió el 3. Porque, bueno, estos no son para hacerse con calculadora. La calculadora te puede dar el número 3, ¿no? O las aplicaciones que hay. Hay muchas aplicaciones para resolver ecuaciones logarítmicas, ¿no? O cualquier tipo de ecuación. Hay muchas aplicaciones para celular. Pero, bueno, lo que estamos tratando y lo que creo que si son honestos lo suficiente, pues lo van a estar haciendo como debe ser, ¿no? Entonces Ok, yo profe, creo gracias. que lo están haciendo así. Esto es lo que deben de aprenderse, lo que debe de venir en sus evidencias, en su tarea y en su examen, ¿sale? Muy bien. El que sigue, por ejemplo, todos estos son del mismo tipo. Logaritmo en base 5 de la raíz de 125. El resultado es lo que me están preguntando. Yo no sé cuánto vale este resultado, pero por lo pronto yo le llamo X. Esa es la cantidad desconocida. Y le pongo X porque me va a ayudar a convertirlo a la forma exponencial. Igual que en el anterior, la base del logaritmo es 5, entonces acá voy a ponerlo como la base de la exponencial. La base es la misma, 5. El resultado de este logaritmo, que es lo que no conozco, lo que yo quiero saber es X, entonces 5 elevado a la X me tiene que dar el argumento. El argumento del logaritmo vale raíz de 125. ¿Cuánto debe valer el exponente x para que 5 a la x me dé la raíz de 125? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo que en el anterior. Vamos a factorizar. Entonces me va a quedar la raíz cuadrada. El 125 no tiene mitad, no tiene tercera, se puede dividir entre 5. 125 entre 5 me quedan 25. 25 entre 5 quedan 5. 5 entre 5 queda 1. Entonces el 125 es 5 por 5 por 5. Sería 5 elevado al cubo. Esa es su factorización. Bien, ahora hay una regla para convertir cualquier raíz de una potencia a exponente fraccionario. Si ustedes se acuerdan, pues la pueden utilizar así de forma directa, ¿no? Se pondría en este caso 5. El número que va adentro, que es un 3, se pone como exponente 3 y se divide, es un exponente fraccionario. En el denominador va el índice de la raíz. Como es raíz cuadrada, el índice vale 2. Aunque aquí no lo tenga escrito, en una raíz, si no tiene ningún índice, sabemos que es un 2. Si fuera una raíz cúbica, entonces dividimos entre 3. Raíz cuarta, dividimos entre 4. El de la raíz es siempre lo que va a quedar dividiendo. Otra manera de hacerlo es poner 5 al cubo y sabemos que la raíz cuadrada es la potencia 1 medio, ¿no? Eso a su vez está elevado a la potencia 1 medio. Esa es otra manera de hacerlo. Raíz cuadrada es potencia 1 medio. Y adentro va el 5 al cubo. Entonces, potencia de potencia se multiplica. Y me queda el 5, 3 por 1 medio, pues son 3 medios. Entonces, nos regresamos a esta parte. 5 a la x es igual a 5 a la 3 medios. Todas estas cantidades son iguales. Como ya tengo la base igual, entonces también el exponente debe ser igual. El exponente x debe de valer 3 medios. Ese es el resultado, 3 medios. Si yo estuviera resolviendo esto con una calculadora, me va a quedar 1.5. Eso es lo que me daría como resultado la calculadora. No me lo resuelve en forma de fracción. Entonces, 1.5 y 3 medios son equivalentes en forma exacta, pero hay algunas cantidades decimales que tienen un número infinito de decimales y que por lo tanto, pues no son el valor exacto lo que te da la calculadora, sino que te da una aproximación numérica con decimales. Entonces, el valor exacto lo podemos obtener así, ¿no? Y esto es lo que tú vas a identificar para poner tus respuestas, ¿no? Aquí logaritmo en base 3 de 1 medio es el mismo tipo de ejercicio, todos estos. No sé cuánto vale, como no sé cuánto vale, a esa incógnita le llamamos X. Si algo no quedó claro del ejercicio anterior o en cualquier momento algún paso no está claro, pueden interrumpir, ¿eh? No dejen avanzar a otro ejercicio si todavía tienen dudas de uno anterior, ¿eh? En cualquier momento. No veo si están levantando la mano porque no puedo ver
mientras estoy presentando no me deja ver la barra, esta de tareas, y no puedo ver si aquí está parpadeando con algún aviso, ¿no? Entonces, pero si tienen alguna pregunta o duda, interrúmpanme con el micrófono o escriban por ahí en la sección de publicaciones y por ahí algún compañero que me dé aviso que hay una pregunta, ¿no? Les agradezco. Bien, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tengo logaritmo en base 3 de 1/2 igual a x. Entonces, para convertirlo a su forma exponencial, pongo la base, que es un 3, elevado al exponente, que no conozco, que es x. Y esto me tiene que dar como resultado el argumento del logaritmo. En este caso, el número al que le estoy sacando logaritmo es 1/2. Entonces, aquí lo escribo 1/2. Tengo que convertir esto a la misma base para poderlos comparar como en el caso anterior. ¿Cómo se hace? Bueno, tengo una fracción, lo que tengo que hacer con esta fracción también es lo mismo que con los otros anteriores, factorizar. ¿Cómo se factoriza una fracción? Se factoriza el de arriba y luego se factoriza también el de abajo. Numerador y denominador. Arriba está fácil, la factorización es un 1, me queda igual. Abajo el 9, pues no es otra cosa que 3 al cuadrado. De manera directa, ¿no? Ya está factorizado, 3 al cuadrado. Con las propiedades de los exponentes, que vimos también cuando estábamos repasando las funciones exponenciales, fue uno de los primeros temas que vimos. Si una potencia está en el denominador, yo la puedo pasar hacia el numerador con exponente negativo y al revés. Si tengo un exponente negativo, pues lo puedo pasar de arriba abajo o de abajo arriba, cambiando de signo al exponente. En este caso, tengo 3 al cuadrado en la parte de abajo, lo quiero pasar a la parte de arriba, entonces pongo la base 3 elevado al exponente menos 2. Cambio de signo. Lo que cambia de signo es el exponente, recuerden. Este 2, al pasar arriba, queda como menos 2. El 3 no cambia de signo, no es menos 3. Solamente el exponente es el que cambia de signo. Muy bien, ahora ya puedo comparar directamente 3 a la x con 3 a la menos 2. La x, por comparación, debe valer menos 2. Entonces, esto es igual a menos 2. El último de esta primera parte dice logaritmo en base b del número 1. Como no conozco el resultado, le pongo una x y lo voy a convertir a su representación exponencial. La base del logaritmo es b, es un número elevado a este número x y el resultado me tiene que dar igual al argumento, que es 1. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiene que valer el exponente x para que cualquier número b elevado a ese exponente me dé igual a 1? ¿Alguna idea que se les ocurra? ¿Cuánto debe valer? Profe, yo sigo teniendo una duda del anterior. A ver, ¿sí? Entonces, ¿x sería el menos 2 nada más? Sí, ¿O nada más lo que sería va del el puro 3? exponente. Sí, por Ok, comparación ok. tengo 3 a la x y acá tengo 3 a la menos 2. La base 3 es igual al 3, entonces el exponente debe ser igual al exponente. Nada más lo que me interesa es el puro valor de la x. ¿Cuánto vale esta x? El puro exponente, el de acá sería menos 2. Entonces, aquí ya lo pongo en el resultado. X vale menos 2. Este es el Ok. resultado. Gracias, Solamente profe. el menos 2. ¿Esa era tu duda? Sí, sí, solo eso, profe. Gracias. Ok, muy bien. Continuando con el que estábamos viendo ahorita, me pregunto yo, b elevado a la x es igual a 1. ¿Cuánto debe de valer x para que el resultado sea 1? 1, ¿no? b a la 1 te va a dar b. Por ejemplo, 5 a la 1 te va a dar 5. ¿A la 0? 8 a la 1 te va a dar 8. El resultado tiene que ser 0, ¿no? b elevado a la 0. También es una propiedad de las potencias, ¿verdad? Cualquier número elevado a la potencia 0 te da 1, excepto el 0. Pero esta base b no puede ser 0, porque esta base b, la base de un logaritmo, tiene que ser un número positivo diferente de 1. Entonces la b puede ser cualquier número, mientras sea positivo.
Entonces, en este caso, como tengo esta expresión, logaritmo en base b, automáticamente quiere decir que esta b es un número positivo diferente de 1. Entonces, no hay problema si le pongo b a la 0. Esto se cumple para cualquier b, excepto el 0. Pero como este es positivo, pues no hay problema. Entonces, no tengo ninguna, digamos, contradicción, ¿no? Y el exponente x vale 0. Logaritmo en cualquier base del número 1 siempre vale 0. Logaritmo en base 5 de 1 es 0. Logaritmo en base 10 de 1 vale 0. Logaritmo en base 1/3 de 1 vale 0. La base puede ser cualquier número mientras sea positivo, diferente de 1. Bueno, vamos a ver cómo es la representación gráfica de estas funciones logarítmicas. Yo voy a utilizar el programa que tengo aquí para graficar. Voy a hacer una gráfica de 2 a la x. Esta es una exponencial de base 2, que también ya hemos visto anteriormente. Exponencial de base 2, un logaritmo de base 2 de x, y una tercera gráfica que es la de y igual a x. Esta es una recta. Esta solamente es como apoyo para algo que ahorita les voy a explicar, pero realmente lo que yo quiero comparar es 2 a la x y logaritmo en base 2 de x. La exponencial de base 2 y el logaritmo de base 2. Después le estoy poniendo algunas opciones para la x, de menos 3 a 4, la y de menos 5 a 5. Lo puedo poner simétrico, de menos 4 a 4 y de menos 5 a menos 5, de menos 5 a 5, etcétera, ¿no? Son tres gráficas, la de la exponencial, la de la logarítmica y la recta y igual a x. Los colores, rojo, azul, verde. Los tipos de línea es continua, continua, el 2 quiere decir de puntos, una línea punteada. El grosor de la línea es 3 y le estoy poniendo que le ponga una cuadrícula. Entonces todas estas opciones le puedo poner, no me tengo que aprender todas las opciones, con que haga la gráfica plot y le pongo la función que quiero graficar, valores de x y valores de y, es suficiente. Y después con el clic derecho, aquí le puedo poner todas las opciones, por ejemplo, el tipo de línea. Para cada una de las gráficas, aquí hay varios tipos de línea, ¿no? Bueno, la primera función es la exponencial, 2 a la x, la de color rojo. Es una función creciente, cruza por 1 y se va hacia el infinito, ¿no? Es esta gráfica de color rojo, que ya hemos analizado anteriormente, la exponencial de base 2, 2 a la x. Esta de color azul es la función logaritmo. Los logaritmos de números más grandes que 1, por ejemplo el 2, el 3 o el 4, el resultado de ese logaritmo es positivo. Logaritmo de 1 vale 0, que fue el último ejemplo que vimos acá. Logaritmo de 1 en cualquier base es 0, incluyendo cuando es base 2. Logaritmo del número 1 vale 0, que es donde se cruza el eje x. Y luego los logaritmos de números que están entre 0 y 1 son negativos. El logaritmo de 1/2, de 1/3, de 1/4, de 5/7, cualquier cantidad menor que 1, su logaritmo va a ser negativo. La x no puede valer 0. En el límite de una función logaritmo, cuando la x se aproxima a 0, la función logaritmo se va hacia menos infinito. Diverge en 0, no tiene límite. Se va, cuando x se aproxima a 0 por la derecha, es menos infinito. Por la izquierda no tiene valor ni siquiera. Y el límite al infinito vale infinito también. Entonces, el rango, que son los valores que toma el logaritmo, van desde menos infinito hasta infinito. Ese es el rango de la función logaritmo natural, mientras que el dominio solamente es para los positivos, de 0 a infinito, intervalo abierto en 0, no incluye el 0, pondríamos un paréntesis, 0, infinito y paréntesis, ¿no? Intervalo abierto por los dos lados de 0 a infinito. Ese es el dominio. Si esta función es siempre creciente, también esta otra función también es creciente. Si la base es más grande que 1, si la exponencial fuera una base entre 0 y 1, sería decreciente, y el logaritmo también sería una función decreciente. La otra gráfica que yo puse aquí, la de y igual a x, es esta línea de puntitos verde. Es una recta que está a 45 grados. Y el propósito de haberla puesto ahí es que una
una función y su inversa tienen un reflejo especular a través de la recta y igual a x. Es decir, como si fuera un espejo, esta línea de puntitos de color verde, la gráfica roja se refleja a través de la línea verde en la gráfica azul. Y la azul se refleja en la roja también, como si fuera un espejo, ¿no? Siempre es así para cuando tú tienes una función con su inversa. Si ya tienes la gráfica de la función directa, la gráfica de la inversa, pues nada más le pones una línea a 45 grados y a cada valor de aquí lo reflejas del otro lado. Y así es como se obtiene la gráfica de la inversa. Si no la quieres graficar con una tabla de valores, simplemente a partir de una gráfica obtienes la inversa con la reflexión. Bueno, aquí viene una ecuación que ahorita vamos a resolver más adelante. Hay dos tipos de logaritmos en particular que son importantes, digamos. Uno se llama el logaritmo natural. Logaritmo natural es cuando tenemos un logaritmo con la base e. Acuérdense que también tenemos una exponencial natural, que es la de e a la x. En esa base e es un número. Entonces, si el logaritmo tiene la base e, se le llama logaritmo natural. Es una letra L minúscula y una N. Ln es logaritmo natural. En una clase presencial, generalmente yo en el pizarrón les pongo una L mayúscula, Ln, lo cual es incorrecto, pero nos ayuda a que ustedes recuerden que es una letra L, logaritmo natural de x, ¿no? Formalmente debe ser una L minúscula. Esta L mayúscula inclusive se utilizaba en algunos libros ya muy viejitos, en el siglo pasado, en los años 50, se utilizaba esta notación en algunos libros, ya está en desuso, ahorita ya no se usa así. Ahorita ya es incorrecto usar esa L mayúscula. Y el logaritmo decimal, que quiere decir un logaritmo de base 10, también a estos logaritmos decimales se les conoce como vulgares. La palabra vulgar luego nos transporta pues a otras cosas, ¿no? Pero algo vulgar, en griego, la raíz viene de vulgos, que quiere decir el pueblo, ¿no? En este caso, un logaritmo vulgar es un logaritmo del pueblo. El logaritmo común también se llama logaritmo común o decimal, porque estos pues eran conocidos por la mayoría de las personas, ¿no? O sea, eso es lo que quiere decir, que pertenecía al pueblo. Y este logaritmo es en base 10, ¿no? Logaritmo en base 10 de x, no se escribe la base, simplemente le pones log, y si no tiene aquí ningún número donde va la base, significa que la base es 10. Entonces, este sería un logaritmo decimal, logaritmo común, o también se le llama vulgar. También se le llama común o vulgar. Entonces, bueno, en las matemáticas más avanzadas, digamos, no lo que ves en una licenciatura, como lo que estamos viendo ahorita nosotros, cuando ingresas, por ejemplo, a un posgrado en matemáticas o en un área de ciencias, a estos logaritmos naturales no se utiliza esta notación ln, sino que se utiliza esta notación que dice log. Los logaritmos de base 10 no se usan para nada. Todos los logaritmos que aparecen son siempre logaritmos naturales, y entonces se acostumbra a utilizar simplemente log para representar a un logaritmo natural. Y los de base 10 no se utilizan. Pero esos generalmente en libros de matemáticas ya más avanzados, para cursos, digamos, no de, le llaman pregrado, no de licenciatura, cuando alguien se especializa en el área de matemáticas, ¿no? No es el caso de ustedes. Su especialidad en si quieren hacer una maestría o un posgrado, pues es muy probable que no lo hagan en el área de las matemáticas, ¿no? Probablemente si lo quieren hacer, lo van a hacer en otra área. Pero bueno, les comento que en las áreas de matemáticas o de ciencias exactas, a nivel posgrado, se utiliza log como el logaritmo natural. Y se los comento, es importante porque cuando veamos nosotros, estamos usando recursos en línea como Wolfram Alpha, que es este programa que
que utilizamos para hacer gráficas o resolver cosas en línea, que es gratuito, donde les he estado poniendo algunos ejemplos. Ahí se utiliza esta notación de log para el logaritmo natural. Pero bueno, siempre que te pone los resultados, por acá en una esquinita te pone la nota que dice log es el logaritmo natural. Te hace la aclaración, aunque ya en matemáticas superiores no es necesario. Estos logaritmos siempre son naturales. Aquí nosotros para licenciatura sí distinguimos estos dos. Logaritmo natural ln, que no es lo mismo que el logaritmo de base 10. Los resultados de estos dos logaritmos son diferentes, ¿sí? Tienen base diferente y el resultado también es distinto. Entonces, si no tiene ninguna base, para nosotros va a ser un logaritmo de base 10. Eso es lo que quiere decir. Luego aquí vienen algunos ejemplos que están también en el libro. Me voy a regresar al libro para verlos acá. Son sencillos realmente. Pero bueno, quiero que los veamos. Esta es la gráfica del logaritmo. Nosotros ya hicimos esta gráfica del logaritmo, pero con la exponencial también. Esto es cuando la base es más grande que 1. Si la base está entre 0 y 1, positiva pero menor que 1, por ejemplo, cuando la base es 1/2, logaritmo en base 1/2 de x, la gráfica es decreciente. Esta se va hacia el infinito, cruza por 1 y después se va hacia menos infinito. La otra era el contrario, venía de menos infinito, cruzaba por 1 y se va a infinito, ¿no? Estas se reflejan a través del eje x. El dominio sigue siendo igual para números positivos solamente. Entonces, aquí está el resumen. Si la base es más grande que 1, la función logaritmo es así. Si la base está entre 0 y 1, bueno, esto quiere decir creciente, y acá quiere decir que es decreciente. El dominio siempre son números positivos, de 0 a infinito, sin incluir al 0. Si lo incluyera, llevaría un corchete, pero lleva un paréntesis, que sí que es un intervalo abierto, para exclusivamente los números positivos. Dentro de un logaritmo, si tú le pones un número negativo, el resultado, en realidad sí existen, son los que nosotros le llamamos números imaginarios, que es un mal nombre, porque no quiere decir que no existan, que están en la imaginación. Los números imaginarios tienen aplicaciones reales, en la vida real, como nosotros decimos, ¿no? Se utilizan en muchas partes, en las telecomunicaciones, por ejemplo, o para describir las ondas electromagnéticas, tienen una parte real y una parte imaginaria, matemáticamente hablando. En la realidad podemos medir campos eléctricos y campos magnéticos con un aparato. Entonces son cosas que tienen existencia física real, pero que matemáticamente les decimos números imaginarios. Es un mal nombre porque sí existen y sí tienen aplicaciones tan reales como los números reales. Entonces decimos reales e imaginarios, pero entonces les digo, es desafortunado el nombre. Y en general se les llama complejos, ¿no? A la combinación de reales con imaginarios se les llama números complejos. El logaritmo de un número negativo es un número complejo. Nosotros, en este curso, estamos viendo cálculo de variable real, entonces para nosotros el dominio solamente van a ser positivos. No vamos a tomar en cuenta aquellos que nos den resultados imaginarios. El rango son todos los valores de la y en una función logaritmo. Ya vimos que va pues, desde menos infinito a infinito. Acá también pasa desde infinito hasta menos infinito. El rango son todos los valores de y. Son todos los reales, quiere decir. El logaritmo de 1 en cualquier base vale 0. Y es donde se cruza al eje. X vale 1, la y vale 0. Es aquí donde cruzan en los logaritmos. Y lo que acabamos de ver ahorita, logaritmo de x, si no tiene subíndice, la base es 10. Logaritmo natural quiere decir que la base es el número e. Algunos logaritmos de base 10 se pueden hacer de forma directa. Logaritmo en base 10 del número 100, simplemente contamos la cantidad de ceros, que son 2. Logaritmo de 1000 vale 3, logaritmo de 1.000.000 vale 6. Simplemente cuentas el número de ceros. Y cuando son números decimales de esta forma, 0.1, el decimal tiene que ser forzosamente un 1. No puede ser un 2, ni un 3, ni nada. Tiene que ser solamente un solo número 1. 0.1, ¿cuántos lugares decimales están? En un solo lugar decimal le pones el exponente menos 1. Si fuera 0 punto y luego 3 ceros, 0, 0, 0 y después el 1,
el 1 estaría en la cuarta posición decimal, su logaritmo sería menos 4. Logaritmo de 0.0000001, contamos en qué posición quedó el 1. El 1 quedó en la posición 10. Ok, entonces el logaritmo vale menos 10. Logaritmo en base 10. ¿Sale? Esos son logaritmos muy fáciles de calcular. Y luego, ¿cómo se resuelven ecuaciones logarítmicas o exponenciales? Esto lo vamos a ver con más detalle el día de mañana. Mañana les voy a dejar la tarea de esta sección. Vamos a ver previamente muchos ejemplos. Les comento que, por ejemplo, como tengo un grupo con clase a las 11 y luego a las 12, en el grupo de las 11 vamos a ver unos ejemplos y en el grupo de las 12 vamos a ver otros ejemplos distintos. Al final yo les voy a subir el archivo en PDF para que ustedes lo chequen ahí con los ejemplos de los dos, de los que veamos en los dos grupos que son diferentes. Entonces, si tú además de los ejemplos que veamos en la clase el día de mañana quieres ver más ejemplos, entonces te voy a poner un enlace para que vayas a verlo al canal del grupo de las 11 y a los del grupo de las 11 les voy a pasar el enlace para el canal del grupo de las 12. Entonces, para que dices, necesito más ejemplos, pues me voy a ver la clase del otro grupo. El tema es el mismo, solamente lo que les estoy cambiando son los ejemplos que vemos en una clase y en la otra. Si tú quieres ver las dos, pues bueno, ahí tienes más opciones, ¿no? Para ir practicando. Entonces, el primer ejemplo es este. Logaritmo en base 2 de x es igual a 4. Si se fijan en los que hicimos al inicio de la clase, la x estaba donde va ahorita el 4. Ahora la x está dentro de la función logaritmo, pero se convierte a exponencial de la misma manera. Déjenme hacer un poquito más grande para que se pueda ver en pantallas pequeñas. ¿Cómo convertimos esto a exponencial? La base del logaritmo es 2, ponemos aquí la base 2. El exponente sería 4, 2 a la 4, y eso me tiene que dar igual al argumento del número que le estoy sacando el logaritmo, que es la x. Entonces 2 a la 4 es igual a x. Mi objetivo es encontrar cuánto vale x. Pues aquí ya está despejada. X vale 2 a la cuarta, y 2 a la cuarta son 16. Entonces x vale 16. En el siguiente ejemplo te dice logaritmo natural. Si se fijan, en la parte de arriba no lleva paréntesis. No es necesario ponerle paréntesis al logaritmo. Aquí sí, porque es logaritmo natural de x más 1. Esto va dentro de la función logaritmo. Sin paréntesis es diferente logaritmo de x. Afuera del logaritmo sería más 1. Eso es aparte. ¿Sí? Sería un ejemplo distinto. Aquí el más 1 forma parte del argumento del logaritmo. ¿Cómo convertimos esto a exponencial? La base de este logaritmo natural, aunque aquí no lo tenga escrito, es el número e, que aparece acá. Este número e elevado a la potencia 7 me tiene que dar el argumento del logaritmo, que es x más 1. Entonces, la base e elevado al exponente 7 es igual a x más 1. Es esto que tenemos aquí. Y yo lo que quiero es encontrar el valor de la x. Como tengo x más 1, para despejar x, este 1 que está sumando, pues lo paso restando del otro lado. Y me va a quedar e a la 7 menos 1. E a la 7 menos 1. E a la 7 es un número grande, es una potencia. Menos 1, pues nos va a dar también un número, ¿no? Ese es el valor exacto de la x. Me voy a regresar acá al programa Maple para mostrarles cuánto vale el resultado de ese ejercicio. De hecho, aquí está. Ya estamos casi por terminar, ¿eh? Un par de minutitos terminamos. Entonces, la ecuación que quiero resolver es esta. Logaritmo natural de x más 1 igual a 7. Aquí le estoy diciendo que resuelva la ecuación, que la resuelva en forma exacta, y aquí con esta f le estoy diciendo que la resuelva con punto flotante, es decir, con decimales. Entonces, el valor exacto sería x igual a e a la 7 menos 1, como vimos en el libro. Si yo lo hiciera con una calculadora, introducimos estos datos en la calculadora y la x vale 1095.63. Entonces, este sería el valor en forma decimal, ¿no? ¿Qué es esta cantidad? En la forma decimal siempre va a ser un número aproximado. La forma exacta es lo que está acá arriba. E a la 7 menos 1 es un número exacto. Como cuando pones el pi, con el símbolo pi, ese número es exacto.
pero cuando escribes 3.1416 es una aproximación. Aunque le pongas muchos decimales, es aproximado, no es el valor exacto. Bueno, la última parte de la clase del día de hoy, con esto ya terminamos, es qué pasa con los elementos radiactivos. Habíamos visto que tenemos un modelo para el decaimiento radioactivo. N, la cantidad de sustancia a cualquier tiempo t, se representa como N sub 0, es la cantidad inicial, E a la menos lambda por t. Lambda es la constante de decaimiento, es un número positivo, la t es positiva, son positivos los dos, y como llevan un signo menos afuera, pues bueno, el resultado del exponente es negativo. Si la exponencial es negativa, es una función decreciente. Está habiendo un decaimiento radiactivo, se está desintegrando el elemento, está disminuyendo su masa. La masa se desintegra, no se conserva. Es lo que veíamos también la vez anterior. Entonces, vimos algo que se llama el tiempo de vida media. El tiempo de vida media es el tiempo que tiene que transcurrir para que la sustancia original disminuya a la mitad. Entonces, N sub 0, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que me quede la mitad de N sub 0? Ese tiempo le llamamos T mayúscula, el tiempo de vida media. Aquí hay un procedimiento algebraico. Aquí lo que me interesa es este valor. El tiempo T es logaritmo natural de 2 entre lambda. ¿Sale? Por aquí me parece que hay alguna pregunta, no sé. Nada más déjenme checar. Bueno, no veo si hay alguna pregunta, pero les digo ya para terminar. El tiempo de vida media se puede calcular para cualquier elemento como logaritmo natural de 2 entre su constante de decaimiento. Aquí hay un pequeñísimo ejemplo. Este es un elemento que se llama polonio. El polonio con el isótopo 210 es radioactivo. El modelo de decrecimiento es así. N es igual a 10 por E a la menos 0.00501 T. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar cuánto vale la constante de decaimiento, el número que acompaña a la T. Le quitamos el signo menos y le quitamos la T. Y me queda 0.00501. Ese es el valor de lambda. Entonces, el tiempo de vida media, ¿cuánto vale la vida media del polonio? Logaritmo natural de 2 entre lambda. Logaritmo natural de 2 es un número positivo. Lambda es positiva, vale 0.00501, tomado del modelo que vimos allá arriba. Y al hacer la división me queda 138.4. En este caso me dicen que el tiempo está en días. Si transcurren 138.4 días, originalmente tenía una cantidad de sustancia, que eran 10 miligramos, me parece. La cantidad de sustancia es el número que acompaña a la E, son 10 miligramos, que disminuyen a 5 miligramos, la mitad, después de 138.4 días. Muy bien. Eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Mañana vamos a hacer, les voy a dejar la tarea de esta sección. En todo el curso, por cada sección que veamos, les voy a dejar una tarea. Como les había dicho al principio, van a ser 15 o 16 tareas en total. Entonces, mañana les dejaré la segunda tarea. Y también mañana, si tienen alguna duda de la primera tarea, pues abrimos algún espacio para aclarar esas dudas, ¿no? Sería todo por hoy. Entonces, no sé si antes de irnos ustedes tengan algún comentario. Yo, maestro, Adelante. yo fui la computadora se me reinició. ¿Tomó lista? No, ahorita apenas la descargué hasta ahorita, ¿eh? Ah, ok. De todas maneras, no te preocupes. En cuanto ingresas, ahí te marca la asistencia. Ok. Te desconectas y te vuelves a conectar, te marca tus inicios y, o sea, aquí la regresaste y todo. ¿Sí? No te preocupes. Ok, gracias. Bueno, mañana continuamos, compañeros, con este tema y con dudas de la tarea anterior. Y pues mientras tanto, pues cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Hoy no llevan tarea, hasta mañana se las dejo, pero ya tienen una tarea previa para que la empiecen a hacer. Y pues bueno, nos vemos la próxima. Cuídense, hasta luego. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profesor. Bye, profe. Bye. Gracias. Sí, nos vemos. Bye, profe. Gracias.